Se les da la cordial bienvenida, chicos, a este nuevo curso en donde se les va a explicar cómo trabajar la persistencia de datos dentro de Android Studio. Para esto vamos a validarnos de una herramienta la cual conocemos como SQLite. ¿Ok? El objetivo de hoy es que podamos realizar la inserción de datos y la configuración inicial de la base de datos, para así poder dar un paso introductorio a lo que va a ser base de datos para mobiles. Vamos viendo de qué se trata esto. Tenemos SQLite. Bueno, SQLite en sí es una base de datos. En realidad es una herramienta con un conjunto de librerías que se adapta como base de datos a nuestro entorno de desarrollo integrado, en este caso Android. Se caracteriza por ser un motor de base de datos bastante simple, bastante sencillo, pensado para móviles. ¿Ok? Ya que no requiere más de un simple fichero para poder ser configurado. Con esto quiero decir que vamos a tener que crear una pequeña clase en Java en donde vamos a configurar unos métodos iniciales, ¿verdad? Donde vamos a crear nuestras tablas y manejar la versión de la base de datos. ¿Ok? Es de código libre y no requiere de un servidor para poder trabajar, porque como les mencionaba, SQLite es bastante simple. Algunas características, como les decía, no requiere el soporte de un servidor, ya que implementa solamente un conjunto de herramientas para su gestión. No necesita de mayor configuración, libera al programador de todo tipo de configuración, ¿verdad? De puertos, tamaños, ubicaciones, y utiliza solamente un archivo para manejar el esquema y la configuración inicial de mi base de datos. Es bastante sencillo de implementar y trabaja bastante cordialmente con Android Studio, ya que es para móviles. Así que vamos a ver cómo se trabaja esto de forma práctica, ¿verdad? SQLite Open Helper. Bueno, es muy importante comprender este concepto, ya que habla principalmente de una clase auxiliadora que me va a permitir a mí validarme de los métodos para configurar la base de datos. Gracias a SQLite Open Helper yo puedo validarme de onCreate and onUpgrade, métodos los cuales me permiten a mí la creación de las tablas, ¿cierto?, de la base de datos, y también el método responsable para actualizar lo que es la base de datos en base a cambios esquemáticos que se puedan efectuar dentro de las transacciones que vayamos a realizar, tales como insertar, modificar, eliminar, etc. ¿Ok? Para este pequeño ejemplo yo he preparado el entorno de desarrollo con un pequeño proyecto. Vamos a borrar esto. Este pequeño proyecto habla de una gestión de ordenadores, en donde yo voy a poder añadir un ordenador, modificarlo o eliminarlo. ¿Ok? Una vez aquí, también lo que yo hice dentro del main activity fue llamar a los IDs correspondientes, algo que ya hemos hecho usualmente en clases, o ya lo conocemos este concepto, ¿verdad? Así que vamos a pasar a lo que nos acontece, que es lo que es configurar la base de datos como tal. Para esto, como yo les mencionaba, tenemos que crear un archivo en .java, el cual se va a llamar admin SQLite Open Helper. Bueno, ¿por qué este nombre? Por un tema de semántica, de orientación y de buena práctica, para reconocer que efectivamente voy a configurar la base de datos dentro de esta clase. Para poder configurarla, claramente tengo que hacer los imports necesarios. En este caso voy a importar de android.database.sqlite SQL Open Helper, ¿verdad? Para poder sobreescribir los métodos que me van a servir a mí para configurar la base de datos. Y vamos a importar también import Android Database SQLite Database para trabajar con la base de datos como tal. Bueno, una vez realizados los imports correspondientes, vamos a extender, ¿cierto?, de SQLite Open Helper para poder así implementar los métodos necesarios. Así que vamos a dar los métodos abstractos con Alt Enter. Voy a presionar acá Alt Intro. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que puedo implementar los métodos o dejarlo de forma abstracta. En este caso yo voy a implementar los métodos necesarios, el cual es onCreate y onUpgrade. Digamos que sí, y me crea los métodos abstractos, pero aún así me sigue alegando, y esto es porque es necesario de un constructor, ¿verdad?, para poder
recibir los datos y gestionar la base de datos como tal. En este caso yo voy a recibir el primero, ¿ok? El que recibe el contexto, un string, un factory, un cursor en este caso, y la versión de la base de datos, ¿ok? Ya una vez teniendo el constructor ya podemos trabajar con los métodos necesarios para configurar nuestra base de datos. El constructor no lo vamos a tocar por ahora, solamente vamos a alterar acá el nombre de la base de datos, el cual puede ser el que tú estimes conveniente. Yo voy a colocarle base de datos, ¿verdad? Dentro de un create vamos a crear nuestra primera tabla, ¿cierto? Tenemos que ver los datos primero con los cuales vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el código del ordenador, el nombre y su precio. Entonces yo voy a ir acá y en base al nombre de mi base de datos yo voy a traer un método el cual se llama SQL, el cual recibe un string, el cual me permite a mí crear, cierto, la consulta correspondiente. Esto ya es programación de base de datos. Nosotros ya sabemos que con create table nosotros creamos una tabla, ¿verdad? En este caso yo voy a crear la tabla ordenadores, porque ¿qué es lo que vamos a gestionar en este caso? Los ordenadores. Vamos a escribir los valores dentro de nuestra base de datos, ¿cierto? En este caso el código, el cual va a ser de tipo entero y va a ser de valor primario, va a ser nuestro identificador principal. Esto es base de datos y ustedes deberían conocer estos conceptos. Vamos a tener el nombre, ¿verdad?, del ordenador, en este caso el nombre con el tipo texto, y por último un precio del ordenador, el cual voy a trabajar con tipo float, ¿ok? Una vez hecho esto, ya tenemos creada la tabla, ¿cierto?, en nuestro archivo de configuración inicial. Ahora vamos a pasar a trabajar en lo que va a ser el main activity, donde vamos a dar la inserción de datos correspondiente, ¿verdad? Así que vamos a pasar por acá. Y una vez acá, nosotros vamos a crear la función correspondiente, ¿verdad?, para poder insertar los datos. En este caso vamos a pasar la función a onClick de añadir ordenador. Vamos a crear entonces public void añadir ordenador. Colocamos el view necesario, ¿verdad?, para que se visualice en el entorno o en la interfaz. Pasamos de inmediato en el onClick el añadir ordenador. Y acá en el cuerpo del método nosotros vamos a escribir, ¿cierto?, la semántica necesaria para poder insertar los datos. Bueno, antes de empezar, nosotros lo que tenemos que hacer es instanciar la base de datos con los datos del constructor necesario, ¿verdad? Y escribir sobre esta. Para esto se escribe un método, la cual me permite la sobreescritura de la base de datos. Comencemos por instanciar la clase, la cual tiene la configuración de mi base de datos, incluyendo la tabla. Vamos a colocar admin igual a new, ¿verdad? ¿Y qué va a recibir acá? Va a recibir, ¿cierto?, los datos que me está pidiendo en el constructor. En este caso me está pidiendo un contexto, el cual corresponde al contexto actual, en donde se va a realizar la inserción de datos. Me está pidiendo un nombre, ¿verdad?, para la base de datos, ¿verdad? Si nos damos cuenta acá, me está pidiendo un nombre para lo que es mi base de datos. En este caso yo le voy a poner, le vamos a colocar gestión. Acá le vamos a colocar null y la versión de la base de datos, la cual corresponde a 1. Ok, y vamos a hacer que nuestra base de datos tenga una sobreescritura, ¿verdad?, para poder escribir sobre ella. Vamos a escribir acá, vamos a instanciar nuestra base de datos. Va a ser igual a mi constructor punto que sea sobrescrita. Y listo, una vez hecho esto, nosotros podemos crear el if correspondiente con la inserción de datos. En este caso, si podemos colocar si el código no está vacío,
et1 por ejemplo .getText.toString is empty, no está vacío. Podemos insertar los datos. En este caso yo creo la clase ContentValues, le vamos a poner registro, la cual va a contener, ¿cierto?, el contenedor de valores que yo deseo insertar. Igual new ContentValues, y me falta el igual, y desde aquí yo puedo colocar los valores. Registro.put, lo escribí mal, registro.put. Lo primero que voy a colocar va a ser el código del producto, el código, el cual va a ingresar por el edit text, ¿cierto? Por el que voy a ingresar acá, edit text, et1, et1, et1 punto getText.toString. Vamos a colocar el segundo valor, .put, el cual corresponde al nombre de mi ordenador, coma, et2.getText.toString, ¿verdad? Colocamos el tercero, .put, el código, el nombre y el precio, ¿verdad? El precio correspondiente de este, que va a ser et3.getText.toString. ¿Ok? Aquí ya estoy insertando los datos o los valores dentro del ContentValues. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a llamar a la clase, ¿cierto?, en donde se encuentra mi base de datos, voy a llamar al método insert, el cual voy a insertar dentro de la tabla. ¿Cómo se llama mi tabla? Se llama ordenadores. No confundir, chiquillos, que acá estoy colocando el nombre de la base de datos, la cual se llama gestión. Y acá estoy colocando el nombre de la tabla, ordenadores. Es decir, dentro de mi base de datos gestión hay una tabla que se llama ordenadores. Dentro de ordenadores yo voy a ingresar, ¿cierto?, el ContentValues, el registro de los valores que voy a recibir en mi interfaz gráfica. Entonces sería dentro de la tabla ordenadores, null, que es lo que voy a ingresar, en este caso el registro. Y finalmente cerramos la base de datos. .close. ¿Ok? ¿Cómo podemos verificar que efectivamente se insertó? Con un toast. Toast.makeText this, se ha ingresado un ordenador, cierto, toast.long.show. Y bien, ya tenemos el código o el cuerpo que me va a permitir a mí ingresar los valores que yo ingrese, ¿cierto?, dentro de mis edit text. Ya vamos a testear ahora si efectivamente se muestra el toast. Así que vamos a cargar nuestro emulador virtual, ¿cierto? Esperando a que funcione con éxito. Vamos a escribir el código 0.1, el nombre, en este caso es un Asus i7, y el precio, coloquémosle que vale 450.000 pesos, y añadimos el ordenador. Y me comenta que efectivamente se ha ingresado un ordenador. En este caso a mí me interesa mucho que ustedes se concentren en realizar lo que es la configuración inicial de la base de datos, ¿cierto?, utilizando el método onCreate y onUpgrade, y realice la inserción de datos. Lo ideal es que después lo veamos con un motor de base de datos, ¿cierto? En este caso yo creo que vamos a utilizar PostgreSQL para poder ver los datos y terminar las queries restantes, ¿no? La cual es actualizar los datos, eliminar los datos y mostrarlos en una consulta. ¿Ok? Esto por ahora, chicos, espero que lo implementen, que lo trabajen en su proyecto biblioteca, el cual les voy a subir la actividad con las instrucciones correspondientes, y tengan éxito iniciando con lo que es base de datos en Android Studio. Ya esperando que le haya quedado claro el video, no dude en hacer todas las consultas correspondientes a través del correo u otro medio. ¿Ok?
Con esto me despido. Saludos a todos y mucho éxito, chicos.